Hola, profe, compañeros, compañeras, bienvenidos a esta videoclase donde vamos a analizar con profundidad un reportaje periodístico digital titulado Los vuelos de la muerte, publicado por Mongabay Latam en 2024, que fue un trabajo que revela cómo el narcotráfico avanza en la Amazonía peruana mediante la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas y de cómo este fenómeno está directamente vinculado al asesinato de líderes indígenas. Ellos defendían su territorio. Y a lo largo de esta exposición vamos a revisar como el tema, el enfoque, la estructura narrativa, los recursos empleados y el impacto comunicativo que logró este reportaje. Les cuento que este reportaje documenta la existencia de 67 narcopistas ilegales en plena Amazonía peruana y allí detectó mediante imágenes satelitales y sistemas de inteligencia artificial todas estas pistas a través de mapas. Sirvieron de transporte de cocaína y además generaron un escenario de violencia y deforestación. El texto denuncia, como pueden ver, que desde el 2020 al menos 15 líderes indígenas han sido asesinados, entre ellos 6 del pueblo Cacataibo, por resistirse al avance del narcotráfico. Bueno, a la vez muestra también el rol limitado del Estado peruano, aunque la policía destruye algunas pistas, en pocos días suelen ser reconstruidas. De fondo se plantea como una problemática compleja y es la convergencia de delitos tales como la tala ilegal de árboles, la invasión de tierras y el narcotráfico en todos los territorios indígenas de la zona. El tema central es la relación entre el narcotráfico, la violencia contra comunidades indígenas y la destrucción ambiental. El enfoque claramente es narrativo, ya que combina periodismo de datos con periodismo humano. Por un lado se basa como en evidencia satelital, mapas, cifras oficiales, y por otro se está centrando en las voces de líderes asesinados y familiares. Esto hace que se humanice un poco como tal este reportaje denuncia. En cuanto a la estructura, nos damos cuenta que el reportaje construye una fuerza narrativa a partir de una estructura clara y progresiva. En el inicio se introduce al lector en el llamado Triángulo de la Muerte, o sea, un territorio amazónico que está marcado por el dominio del narcotráfico y los asesinatos de líderes indígenas, la devastación ambiental, y esto hace que se sitúe de inmediato el contexto violento y pues que le dé la urgencia como tal del problema. Bueno, en el desarrollo, la investigación combina distintos niveles de evidencia, cifras oficiales que revelan como tal la magnitud del narcotráfico, los mapas satelitales que muestran la deforestación y las rutas aéreas ilegales y testimonios en primera persona que humanizan la tragedia. Esto permite entender que no solo los datos, sino también el miedo y la resistencia a las mismas comunidades. Por ejemplo, en el cierre hay una presencia de la respuesta limitada del Estado, donde señalan acciones fragmentadas y ellas contrastan con la persistencia del conflicto y se deja al lector como con una sensación de impunidad, o por lo menos eso es lo que yo he sentido. Y da una necesidad de urgencia, de una acción urgente, pero sobre todo el impacto de la violencia y la responsabilidad de la sociedad frente a ella. Así que, pues no sé, este reportaje utiliza como varios recursos narrativos, lo hacen muy potente y hacen que se enriquezca con una serie de recursos narrativos que potencian su impacto a través de descripciones sensoriales, escenas vividas, fotografías. Todo esto logra que el lector experimente cómo fue la crudeza de los asesinatos y además que sienta indignación y empatía por las víctimas. Los testimonios directos, diálogos con familiares que desde luego fueron anónimos, con líderes indígenas, todo esto aporta como cercanía emocional y esto va revelando como los miedos, la resistencia y esa lucha por la supervivencia de estas comunidades en estas zonas. Todo ello se articula como con la voz del narrador investigativo que mantiene la objetividad propia del periodismo, pero introduce como un tono humano, crítico, y es como el que hace que la lectura tenga una guía hacia la reflexión. Además, la integración de recursos multimedia hipertextuales como fotografías, mapas interactivos, enlaces a investigación, a otras noticias, a otros datos oficiales. Todo esto como que refuerza la credibilidad de la información, también amplía lo que es la experiencia del lector y le permite contrastar y profundizar en la evidencia presentada. Yo creo que gracias a esta combinación, este reportaje no solamente se limitó a informar, sino que consigue que el lector viva la atención de los hechos y que comprenda con mayor claridad la gravedad del problema. Yo creo que
este reportaje por tal razón estuvo ahí en estos premios, porque nos enseña que el periodismo digital de investigación puede ser profundo, humano, al mismo tiempo, y que además al integrar tecnología de datos, satelitales, testimonios, IA, todo esto logra mostrar cómo la violencia, el narcotráfico en la Amazonía con rigor y sensibilidad pues ha marcado nuestra historia como latinoamericanos. Así que como futuros comunicadores yo creo que debemos aprender de estos tres elementos claves. El primero es unir datos con testimonios humanos. El segundo es apostar por la narrativa multimedia y la hipertextualidad. Y porque yo soy muy amigo de los hipertextos y los enlaces. Y respetar como tal la dignidad de las víctimas y darles voz. Los vuelos de la muerte no solo informaron, sino que denunciaron, sensibilizaron un problema que afecta a miles de personas y más que nada a uno de los pulmones del planeta, la Amazonía sudamericana. Espero que esta videoclase corta y breve y concisa haya sido de su agrado, que ese análisis y exposición les pueda dejar a ustedes muchísimos mensajes, mucha reflexión. Yo también espero aquí sus comentarios, sus mensajes tanto en el blog como aquí en el video. Si quieren contactar conmigo para hablar un poquito más de esto, pues aquí les dejo mis datos personales en la descripción. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Hasta luego.